Las relaciones entre Estados Unidos y China están en su peor momento. La administración Biden estudia nuevas medidas económicas contra China. Nosotros, como productores de soya en Estados Unidos, tenemos una relación de 35 a 40 años con China. Los aranceles nos han afectado. Son muchos los que no han podido seguir trabajando. China había llevado a la quiebra a la mayoría de las empresas estadounidenses en ese momento. Xi Jinping me había dicho que si nuestros pueblos se conocieran mejor, nuestros países podrían congeniar. En China se está aplicando un modelo económico de doble circulación para mitigar los efectos del proteccionismo. Tuvimos que despedir a casi 200 trabajadores por culpa de la guerra comercial. Ambas superpotencias se preparan para la posibilidad de una guerra financiera. Existen dos pilares del dominio estadounidense en el sistema financiero mundial que le permiten sancionar a otros países. Creo que la creación del yuan digital será un catalizador muy importante para la internacionalización del renminbi. Muscatine, Iowa. Muscatine es una ciudad a orillas del río Mississippi en el estado de Iowa. Por extraño que parezca, China y Muscatine comparten lazos estrechos, por medio de los cuales la relación entre las dos superpotencias mundiales abandona el ámbito geopolítico para integrarse directamente en el ámbito social. En 1985, un desconocido funcionario del país llamado Xi Jinping realizó su primer viaje a Estados Unidos como parte de una delegación gubernamental enviada para estudiar la alimentación animal. Sarah Lande formaba parte de un pequeño grupo de personas que lo recibieron. Vengo a tomar una taza de té y a contarles un poco más sobre China. Esta es la mesa donde Xi Jinping cenaba con nosotros. Daba la impresión de que estaba contento de estar en Estados Unidos, porque dijo que era la primera vez que visitaba el país y que tenía muchas interrogantes. Nos habían dicho que leía obras de Mark Twain. Estamos justo al lado del río Mississippi, lo cual era estupendo y le encantaron las tierras de cultivo y el ambiente abierto en general. China empezaba a desarrollarse y estábamos ansiosos por aprender más de ellos. Y también ellos de nosotros. El joven Xi Jinping dormía en la habitación de un adolescente que vivía en esta casa e incluso aprendió a conducir un automóvil. El comité organizó la estancia de la delegación china con una familia anfitriona. Y esta fue la habitación que la familia Borchak preparó para ellos. Esta es la habitación de su hijo. En la foto se puede ver que recorrieron el río Mississippi con Sarah Lande en 1985. En 2012, Xi volvió a Muscatine, ya como vicepresidente de China. Cuando cruzó la puerta, las sonrisas de ambas partes eran incontenibles. Luego dijo, me reuní con el presidente Obama, Hillary Clinton, el vicepresidente Biden y le preguntamos, ¿por qué viniste a Iowa? Él se dirigió a sus viejos amigos y respondió, por ustedes. Ese vuelo partió desde Washington a Moline, Illinois. Todas esas personas llegaron aquí en limusinas, se quedaron por casi una hora y luego se devolvieron en sus limusinas. Esta es Lucy Lande. El presidente Xi le regaló un oso de peluche. Este es mi hijo Chris. Esta foto fue tomada la noche que Xi Jinping estuvo aquí reunido con viejos amigos. Él me había dicho que si pudiéramos mantener intercambios en todas las áreas, deportes, negocios, artes, si nuestros pueblos se conocieran mejor, nuestros países podrían congeniar.
Al regresar en 2012, dijo algo conmovedor frente a viejos amigos y al antiguo alcalde Xi Jinping. Les dijo, para mí ustedes son estadounidenses. Las visitas del presidente Xi cambiaron el curso del desarrollo de Moscatín. Para comprobar lo interconectados que están China y Estados Unidos, basta con darse un paseo por esta ciudad del Medio Oeste. Desde un ostentoso hotel de $40 millones frente al río y un centro de convenciones construidos con la ayuda de un inversor chino, hasta programas de intercambio en China para los estudiantes de Moscatín y el interés chino en un proyecto de puerto fluvial internacional en el Alto Mississippi. Y el mayor inversor chino ha sido Glad Cheng, el hombre que compró la granja en la que se alojó Xi y la convirtió en una casa de la amistad. Glad es un hombre maravilloso, lo conocí hace muchos años y ha contribuido mucho a Moscatín. Ciertamente ha aportado mucho desarrollo. Esta es una de las contribuciones más emblemáticas de Glad Cheng a la ciudad, el nuevo Hotel Merrill y centro de convenciones frente al río. Cheng tiene una participación considerable en la propiedad. Amasó su fortuna en China y en 2015 decidió dividir su tiempo entre Moscatín y Pekín. Soñaba con lograr un Kumbaya global. Logré trabajar con algunas de las organizaciones locales e invertimos juntos en el hotel. Eso ayudó a generar empleos a más de 100 personas aquí. Eso es algo positivo. Para ser sincero, abrir un hotel tan lujoso, quizá el mejor de todo Iowa, en una ciudad tan pequeña, no es rentable desde el punto de vista comercial. No es mi mejor inversión, pero esto va más allá de las meras consideraciones comerciales. Los estadounidenses conocerán esta singular historia entre China y Estados Unidos y verán que la relación con China va más allá de la educación y los intercambios de amistad y también a lo que se refiere a la inversión comercial. Si podemos ser un ejemplo y más gente puede aspirar a que nuestras dos naciones se lleven bien, como el presidente Xi congenió con sus amigos de Moscatín. Si los ciudadanos de a pie pueden hacerlo, será algo fenomenal y productivo para ambos países y también para ambos pueblos. Cheng era uno de los miles de inversores chinos en Estados Unidos antes de que se deterioraran los lazos. La inversión directa de China en Estados Unidos cayó de $5.400 millones en 2018 a $5.000 millones en 2019, el nivel más bajo desde el año de recesión de 2009. Y de enero a marzo de 2020, la inversión directa china en Estados Unidos prácticamente desapareció a solo $200 millones. Esto realmente es una pena, la verdad. Cuando yo llegué a Iowa, ambos países mantenían buenas relaciones y comunicaciones, pero este año es por motivos políticos y no podemos hacer nada al respecto. Solo podemos observar estos cambios. Es una verdadera lástima. Cuando se toman decisiones en las más altas instancias entre países, eso se traslada a lo que ocurre en la pequeña ciudad de Estados Unidos y se siente aquí mismo en Moscatín. Así que lo que podemos esperar y con lo que podemos contar es que se reconstruyan las relaciones entre los países y que esto solo sea una pausa entre los inversores que van y vienen al país y desde luego a Moscatín. La iniciativa de una importante industria de Moscatín, Kent Corporation, de crear un puerto fluvial internacional podría haber cambiado las reglas del juego. COSCO, naviera estatal china, manifestó su interés por el proyecto.
Pero las relaciones empeoran día a día y las conversaciones se han paralizado. Desde tiempos antiguos, el dinero forma parte de la vida de los hombres. Es un elemento clave en el surgimiento de los grandes imperios económicos y su influencia es total en la evolución de la humanidad. Una serie que nos lleva a los orígenes mismos del dinero, desde curiosos objetos para pagar hasta la revolución de las criptomonedas. La identidad del dinero, lunes, por History 2. Saber que existe Actron alivia. Esta caspa sí se alivia. No es verdad que nunca se quita. Medicasp tiene un antimicótico que elimina, erradica, anula el hongo de la caspa y lo hace sin dañar tu cabello. Todos nos podemos volver a contagiar incluso en años, pero ya sabes que en 21 días terminas con la botellita, terminas con la caspa. Tengo caspa, voy a la farmacia y pido Medicasp. Galaxy AI ya llegó a Movistar. Con Circle to Search, marca lo que buscas, encontrá lo que querés. Conseguilo en cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envío gratis. Además podés abonar con 2 tarjetas. Nuevo Galaxy S24 Ultra. Épico. Así de simple. Conseguilo en tienda Movistar. ¡Hey, tú! No te preocupes más. Te voy a contar todo lo que tienes que hacer cuando tienes una infección vaginal y sientes ardor y comezón. Abres Lomecan de crema y listo. Lomecan de crema alivia los síntomas y elimina el hongo que produjo la infección. Con Lomecan no tienes por qué aguantar. Lomecan, el de las niñas bien. Tío Nacho se enorgullece de su nuevo Tío Nachito para el cabello y la piel de los más chiquitos. Realmente natural, pura jalea real y el poder aclarante de la manzanilla. Realmente relajante, realmente suave. Nuevo Tío Nachito, el shampoo 2 en 1 para el cabello y cuerpo de los más chiquitos. Pruébalo. A 2 horas de Moscatín se encuentra la granja Kimberly. Sí, ¿cómo va eso? Vamos. Y el granjero estadounidense más famoso en China, Rick Kimberly. A Kimberly la fama le llegó tras la visita del presidente Xi en 2012. Cuando el presidente Xi estuvo en nuestra casa, habló de utilizar nuestra granja como modelo de agricultura moderna para China. Así que pusimos en marcha una granja modelo chino-estadounidense en la provincia de Hebei. Hoy me siento honrado de que la familia Kimberly y su granja sean la primera fase de esta granja modelo chino-estadounidense. Espero poder seguir viniendo muchas veces y ayudar a establecer relaciones con China. La granja de la amistad iba a formar parte de un proyecto de 1.600 hectáreas, con huertos frutales, ganado e incluso una versión al estilo Disney de una pequeña ciudad en Iowa. Está conectada con la vecina Pekín por una carretera y un enlace ferroviario de alta velocidad. Los productores de soya de Estados Unidos tenemos una relación de 35 a 40 años con China. He visitado ese país más de 20 veces. He visitado más de 60 ciudades, 12 provincias y así he recorrido gran parte del país. Mi hijo Grant y yo hemos estado muchas veces en China y hemos ayudado a mejorar esta relación. Pero ni siquiera su estrecha relación con China evitó que se viera afectado por la guerra comercial entre Estados Unidos y el país asiático. Tras la decisión de Estados Unidos de poner aranceles a una larga lista de importaciones chinas en 2018, China respondió imponiendo un arancel del 25% a la soya. China compra el 60% de la soya exportable del mundo, así que de lejos son el mayor comprador del mundo. Y nosotros somos uno de los mayores exportadores del mundo, así que al quedar bloqueados por uno de los mercados más grandes, sin duda habrá un impacto en los precios. Vimos precios más bajos en el último par de años. Los aranceles nos afectaron.
A nivel financiero, nuestros márgenes son estrechos de todos modos y con los aranceles los precios bajaron aún más. Así que prácticamente no teníamos ningún beneficio de ello. Entonces hubo mucha gente, no todos, pero sí algunos, que se vieron afectados económicamente y no pudieron seguir trabajando. Se suponía que un acuerdo de primera fase conseguiría que China volviera a comprar más soya, pero a finales de 2020, los agricultores afirman que las ventas a China siguen siendo inferiores a los niveles anteriores a la guerra comercial. Los Kimberly esperan que un acuerdo de segunda fase mejore las exportaciones. La relación entre Estados Unidos y China está atravesando un momento difícil. Se ha vuelto un poco contenciosa y nos gustaría que se calmara para conseguir prevalecer. Nosotros, como dos grandes países, Estados Unidos y China, nos necesitamos mutuamente y necesitamos que China siga comprando nuestros productos. Es muy importante para nosotros tenerlos como uno de nuestros grandes clientes. Ambos países son las dos mayores economías del mundo. Tienen que trabajar juntos. Se necesitan mutuamente. Porque uno por sí solo no va a ser tan fuerte como si trabajan los dos juntos. Las opiniones moderadas de los habitantes de Iowa son actualmente minoritarias en Estados Unidos. Según las encuestas, un número récord de estadounidenses tiene una opinión desfavorable de China. Se espera que Biden mantenga un enfoque firme hacia Pekín. Si nos fijamos en lo que dicen los congresistas sobre China, casi todos están preocupados por algo. Existe una cierta división. Algunos están preocupados por el comercio. También existe un creciente número de personas preocupadas por los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y la autonomía de Hong Kong. Así que, de un modo u otro, creo que habrá tensiones entre los dos países. Estados Unidos alega que China ha dañado su economía en una larga lista de acusaciones: robo de propiedad intelectual, manipulación de divisas y prácticas comerciales ilícitas que han llevado a un déficit comercial superior a los $400.000 millones en 2018, el año en que comenzó la guerra comercial. Pero para entender cómo se produjo ese déficit, es necesario remontarse a 1999. El año en que los mediadores chinos y estadounidenses firmaron un histórico acuerdo comercial que allanó el camino para que China ingresara a la Organización Mundial del Comercio. Un acuerdo de este tipo, con su amplitud y su alcance, puede ayudar a afianzar la relación entre Estados Unidos y China de una manera profundamente fundamental. De ese afianzamiento pueden surgir muchas cosas buenas. San Francisco. Por casi una década, James Green ha trabajado dentro de la Embajada de Estados Unidos en China. Vivió por primera vez en Wuhan en los años 80. Más tarde estuvo en las salas de reuniones de la Casa de Huéspedes del Estado y organizando reuniones presidenciales y ministeriales a ambos lados del Pacífico. Ahora recuerda los requerimientos del acuerdo de la OMC. Trabajé en la embajada en dos posturas diferentes. Una fue de 1999 a 2001 y una segunda vez de 2013 a 2018 cuando fui representante comercial. En aquella época había mucho optimismo por la incorporación de China a esta institución internacional, que beneficiaría a estadounidenses y chinos por igual. Los líderes chinos Jiang Zemin y Xu Rongji tomaron muchas decisiones políticas muy difíciles para abrir la economía. Y quizá olvidamos el hecho de que China estaba predestinada a convertirse en el taller del mundo, pero en realidad no fue así. Xu Rongji despidió a 40 millones de trabajadores de empresas estatales. Estas personas estaban acostumbradas al cuenco de arroz de hierro. No necesitaban trabajar como taxistas, eso requería coraje político.
Por otra parte, desde el punto de vista estadounidense, creo que la globalización ha perjudicado a la economía de Estados Unidos. Muchos líderes políticos no han tenido en cuenta los inconvenientes de la globalización, en lo que su país denominan flyover country, es decir, no en las costas, sino en el centro del país, donde se han perdido muchos puestos en el sector manufacturero. También ha habido grandes beneficios, es decir, beneficios para los consumidores y para los productores industriales. Creo que un estudio decía que entre 2000 y 2006 los costes de los insumos de fabricación bajaron un 10% o un 12% porque China producía bienes intermedios que luego se destinaban a la fabricación en Estados Unidos, lo que ayudaba a su economía. Los sectores agrícolas, los servicios, los bienes de consumo y las empresas en Estados Unidos se beneficiaron de la apertura de un mercado como el chino, lo que sin duda ayudó a las marcas estadounidenses. La NBA, por ejemplo, ha tenido un éxito espectacular en China. Y lo más increíble de la introducción de Ira Kassow en China. James Green también dirige un podcast en la Universidad de Georgetown. En los últimos 2 años ha entrevistado a más de 20 exfuncionarios estadounidenses sobre temas relacionados con China. Desde el punto de vista de los altos funcionarios de Estados Unidos, ¿dónde estuvo el error? Las distorsiones que se producen a causa de la economía china afectan a la economía mundial. Por tanto, el sistema económico mundial no tiene medios para hacer frente a las empresas estatales que pueden tener fácil acceso al capital estatal o a un mercado nacional protegido o a normas medioambientales que no se respetan. No tenemos mecanismos para hacer frente a eso. Cuando China ingresó a la OMC en 2001, se basaba en las normas del comercio mundial de principios de los 90 que no se habían actualizado. Aún se discute intensamente en Estados Unidos si su comercio con China ha sido más beneficioso que perjudicial para el país. Lo que es indiscutible es un déficit comercial de más de $300 mil millones. En 2018 se inició una guerra comercial. Aún no está claro si la nueva administración le pondrá freno. Joe Biden declara que Estados Unidos debe ser firme con Pekín contra el robo de propiedad intelectual y los abusos comerciales. Los especialistas en comercio esperan que Biden imponga aranceles a China para que facilite el acceso a sus mercados, reduzca el apoyo financiero a las empresas estatales y ponga fin a otras prácticas percibidas como ilícitas. Pittsburgh. Mi nombre es Joe Morinville, presidente de Energy Independent Solutions. Creamos una amplia gama de productos solares. Cuando empezamos, el precio de la energía solar rondaba los $3 por módulo. Ahora un módulo decente cuesta menos de $0.50, casi una octava parte del precio. La razón del bajo coste es la fabricación china. Estados Unidos solía ser una potencia en la fabricación de módulos solares, con casi una cuarta parte de los envíos mundiales a principios de la década de 2000. Pero eso empezó a cambiar en torno a 2010. Seguimos fabricando en Estados Unidos hasta 2012-2014, cuando ya no pudimos comprar el producto porque en ese momento China había llevado a la quiebra a la mayoría de las empresas estadounidenses. Testifiqué en el caso comercial en Washington por ello. China básicamente subvenciona a su nivel de producción, por lo que su producto sale de la línea antes de entrar en el contenedor, ya llevando subvención. Los fabricantes de energía solar de Estados Unidos se arruinaban, pero la industria en general crecía rápidamente. La gente encontraba trabajo vendiendo e instalando los módulos solares chinos. No podíamos competir con China, pero eso mejoró todo el mercado. Todo el mundo empezó a dar un paso al frente y las finanzas empezaron a tener sentido. 2016 fue el mejor año registrado para la energía solar en Estados Unidos. Ayudadas por las importaciones baratas, las instalaciones solares se duplicaron.
Ese año, parecía que la energía solar estaba a punto de revolucionar el sector energético y acabar con la dependencia estadounidense de los combustibles fósiles. Luego, Trump fue electo. ¡No más aranceles a la energía solar! ¡Empleos en el sector termosolar! ¡No más aranceles a la energía solar! ¡Empleos en el sector termosolar! ¡No más aranceles a la energía solar! Los módulos solares chinos recibieron aranceles del 30% en 2018 por la guerra comercial de Trump. Estamos aquí para luchar contra los aranceles solares que ha impuesto la administración Trump. Queremos asegurarnos de que no perjudica a los trabajadores estadounidenses y a su creciente industria. La energía solar está creciendo. El principal grupo comercial de la industria, la Asociación de Industrias Solares de Estados Unidos, afirmó que las instalaciones solares se desplomaron a medida que subían los precios. Se perdieron 62,000 empleos en la industria solar debido a los aranceles. Una planta de 100 megavatios puede construirse en un periodo de 5 años. Es necesario saber cuál va a ser el precio durante ese periodo, y si no se sabe cuál es el arancel, no se puede predecir cuál va a ser el coste. Cuando se empieza a hablar de añadir aranceles del 20% o el 25%, eso puede acabar con un acuerdo. ¿Y fue así? En muchos casos. Se abrieron algunas plantas de fabricación de módulos solares, pero los puestos de trabajo creados quedaron eclipsados por los perdidos. Se perdieron unos 62,000 empleos a causa de los aranceles. ¡No a los aranceles al sector termosolar! ¡No! ¡No a los aranceles! Es muy importante que Estados Unidos y China trabajen juntos por el bien del medio ambiente. La contaminación es algo que afecta a mi esposa y a mis hijos, y está la posibilidad de que contraigan cáncer o tengan enfermedades pulmonares. Deben dejar de lado la política y empezar a considerar el bien de la humanidad y lo que debemos hacer para mejorar y mantener a nuestras familias saludables. Dongwon. Al otro lado del Océano Pacífico, los empresarios chinos también se resienten de las repercusiones de la rivalidad entre superpotencias. En una fábrica de Dongwon, la actividad empresarial ha atravesado un año agitado. En el contexto de la guerra comercial, nuestros productos de vacío vendidos en Estados Unidos tendrían que pagar un arancel adicional del 25%. Entonces, con la imposición de un gravamen, ¿quién sale perdiendo más? Primero, nosotros, los fabricantes. Segundo, los minoristas. Tercero, los consumidores. Por más de una década, Maxutech construyó su negocio como fabricante OEM para grandes marcas occidentales. Original Equipment Manufacturer, que significa fabricante de equipos originales, son una clase de empresas que producen equipos que luego vende otra empresa. En el caso de Maxutech, ellos suministraban a firmas como Philips y Honeywell. Esta estrategia dio sus frutos durante 2 décadas y ayudó a Maxutech a convertirse en el segundo fabricante mundial de aspiradoras robóticas. Pero luego, la guerra comercial llegó en 2019 y la compañía se unió a una larga lista de bajas corporativas. Terry Wu dice que fue un momento de crisis para la empresa. Por culpa de nuestra guerra comercial, nuestras cifras de exportación se vieron muy afectadas. Así pues, tuvimos que cerrar 3 de nuestras 11 cadenas de producción y despedir a los empleados de las 3 cadenas. Tuvimos que despedir a casi 200 trabajadores. Como empresa, el deber más importante es nuestra responsabilidad social, nuestra responsabilidad con nuestros empleados. En segundo lugar, nuestro compromiso con nuestros productos. Por eso no estábamos de acuerdo con la decisión que tomamos en aquel momento. Fue desgarrador, para ser sinceros. Estos empleados han trabajado duro a nuestro lado. No queríamos prescindir de ellos de la noche a la mañana. Es hora de replantearse la estrategia corporativa. La mejor opción es Papazo. ¡Papazo! Maxutech cambió su enfoque hacia sus propias aspiradoras, Hiaweishi y Papazo, promocionándolas en las plataformas de comercio electrónico de China. En lugar de centrarse en el mercado de Estados Unidos como fabricantes OEM, ahora lo harán en el de China. En el caso de la aspiradora robot,
Dentro del mercado de la Unión Europea, la tasa de implantación se mantuvo en un rango estable del 15% al 17%, pero la tasa de implantación en China ha pasado del 0,3% al 1,7% en solo 2 años, así que el ritmo de crecimiento en China es mucho más rápido. En aquel entonces descubrimos estas tendencias que estaban presentes, así que hicimos planes para trabajar en nuestras marcas independientes y empezamos a comercializar nuestra propia marca en China y el sudeste asiático. Las empresas de toda China empiezan ahora a pensar de la misma manera. El presidente Xi hizo hincapié en que las empresas chinas deben seguir ahora una nueva estrategia de desarrollo que él denomina doble circulación y alejarse del crecimiento impulsado por las exportaciones. Hong Kong. Aidan Yao nació en Liaoning, China, y vive en Hong Kong. Ha pasado la última década investigando en profundidad la economía china. Esta estrategia consta de 2 partes. Por un lado, la circulación interna, cuyo objetivo es extraer un mayor crecimiento potencial interno a través de la mejora del consumo, la innovación tecnológica y la urbanización, entre otras cosas. La circulación exterior define realmente la relación que China quiere establecer con el resto del mundo, a través de aspectos como la colaboración comercial, la internacionalización del renminbi y una mayor apertura de los mercados de capitales, entre otros. Creo que aquí hay 2 elementos bastante nuevos. Uno es que Pekín insiste en que va a poner más énfasis en la circulación interna debido al cambiante ambiente exterior. Y en segundo lugar, me imagino que algunas de las cosas que China ha impulsado con fuerza en los últimos años, en términos de la ruta y el cinturón, en términos de inversión en tecnologías sensibles, tendrán que ser suavizadas una vez más debido a la cambiante dinámica externa. China necesita que este modelo de circulación interna funcione. La OMC prevé que, incluso en un escenario relativamente optimista, el volumen del comercio mundial de mercancías en 2020 se contraerá un 9%. Está claro que los días de crecimiento de las exportaciones de más del 20% han terminado para China. Maxutech es uno de los cientos de proveedores chinos que ahora se desvinculan de sus clientes estadounidenses. Empresas como Nintendo, GoPro y Hasbro han acelerado sus planes de construir fábricas en lugares como India, Vietnam y México. Hay muchos ejemplos de desvinculación en la prensa, pero los resultados de las encuestas revelan una verdad diferente. Parece que la mayoría de las empresas estadounidenses no vuelven a casa. Solo un 4% de los más de 200 fabricantes encuestados por la Cámara de Comercio estadounidense en Shanghai afirmaron que trasladarán su producción a Estados Unidos. Más del 75% afirmó que no tenía intención de trasladar su producción fuera de China, mientras que el 14% dijo que trasladaría algunas de sus operaciones a otros países y el 7% planeaba reubicarse dentro del país. Parece que la desvinculación se centra más en los círculos políticos que en los empresariales. El término reciprocidad resonó en Washington D.C. en 2018 y 2019, y en el año 2020 lo definieron como desacoplamiento. De eso habla todo el mundo. Es interesante señalar que eso es una idea china discutida por primera vez en el país asiático en las últimas 2 décadas debido a su preocupación por estar muy cerca de Estados Unidos, y ellos la exportaron, nosotros la importamos y ahora la hemos hecho nuestra. La realidad es que, aunque hay algunos aspectos en los que podemos reducir nuestra relación con China, sobre todo en tecnologías avanzadas, que vayamos a desvincular el comercio, la inversión y los flujos de personas, es más que imposible. Incluso si lo lográramos, no es probable que aislemos a China, la debilitemos o nos hagamos mucho más seguros. China es la mayor fuente de ingresos de Starbucks fuera de Estados Unidos. Los teléfonos Apple se fabrican en China. General Motors vendió más automóviles en China en 2019 en comparación con Estados Unidos.
Cualquiera que sea la compañía, decenas de marcas estadounidenses deben seguir operando en China, ya que el mercado es muy grande para ceder. El Consejo Empresarial Chino-Estadounidense, grupo comercial que representa a más de 200 empresas de Estados Unidos que negocian con China, encuestó a sus miembros en junio de 2020. Descubrieron que hasta el 83% de las empresas consideraban a China como la principal o una de las 5 principales prioridades de la estrategia global de su empresa. China es la mayor nación comercial del mundo. Sus principales clientes están en Occidente. Los flujos financieros van en ambos sentidos, en gran parte entre Occidente y China. Los flujos de mano de obra, de conocimientos y financieros son enormes entre China, América y Europa. Así que en ese sentido es muy difícil que haya una guerra fría seria cuando los dos participantes están tan entrelazados económicamente. Cuando la mayor nación comercial del mundo produce, por ejemplo, entre el 60 y el 70% de los productos de Walmart o Costco y se dice que no se comercie, hay un problema. ¿De dónde van a sacar todos esos productos? Se trata de una relación extensa. Descomponerla tendría un coste casi inimaginable. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha sido muy intensa, y en los últimos meses se teme que la guerra comercial y tecnológica se extienda a un nuevo y volátil frente: las finanzas. Una guerra financiera convertirá el capital en un arma. En 2020, el gobierno estadounidense tomó medidas para impedir que un fondo federal de jubilación invirtiera miles de millones de dólares en acciones de empresas chinas. En mayo de ese mismo año, el Senado también aprobó por unanimidad un proyecto de ley para obligar a las empresas chinas a dejar de cotizar en las bolsas de Estados Unidos si no abren sus libros a los reguladores estadounidenses. Desde tiempos antiguos, el dinero forma parte de la vida de los hombres. Es un elemento clave en el surgimiento de los grandes imperios económicos, y su influencia es total en la evolución de la humanidad. Una serie que nos lleva a los orígenes mismos del dinero, desde curiosos objetos para pagar hasta la revolución de las criptomonedas. La identidad del dinero, lunes, por History 2. Saber que existe Actron alivia. ¡Ey, tú! No te preocupes más. Te voy a contar todo lo que tienes que hacer cuando tienes una infección vaginal y sientes ardor y comezón. Abres Lomecan B crema y listo. Lomecan B crema alivia los síntomas y elimina el hongo que produjo la infección. Con Lomecan no tienes por qué aguantar. Lomecan, el de las niñas bien. Los GOATs también juegan en el casino online. Todos los GOATs están en Codere. Conviértete en uno y vive una experiencia Codere. Tío Nacho se enorgullece de su nuevo Tío Nachito para el cabello y la piel de los más chiquitos. Realmente natural, pura jalea real y el poder aclarante de la manzanilla. Realmente relajante, realmente suave. Nuevo Tío Nachito, el shampoo 2 en 1 para el cabello y cuerpo de los más chiquitos. Pruébalo. Un amigo habló de ella y nos conocimos en una aplicación. Cuando la vi en persona, era la misma de la foto. Perfecta para el día a día y la noche a noche. No tenía nada que envidiarle a las demás. Ya era muy intenso, pero ya proyecto nuestra vida juntos. Descubre la solución completa en herramientas. Uberman. Rendimiento profesional garantizado. ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo cosechar estos duraznos que cuidamos durante 5 años, manteniendo su auténtico sabor a durazno, hasta la bandeja de tu desayuno. Un producto Arcor no da lo mismo. ¿Cómo sería una guerra financiera? Un posible escenario sería una disputa sobre SWIFT. El mundo paga prácticamente por todo, principalmente utilizando la red de pagos SWIFT International.
Cada día se transfieren 5 billones de dólares estadounidenses a través de este sistema. Existen 2 pilares del dominio estadounidense en el sistema financiero mundial que le permiten sancionar a otros países y seguir los flujos de fondos. El primero es SWIFT, un servicio de mensajería que los bancos utilizan para comunicar información sobre pagos. SWIFT tiene su sede en Bruselas, pero los responsables políticos estadounidenses ejercen una enorme influencia sobre él. Tras el 11 de septiembre, Estados Unidos puso en marcha un programa de seguimiento de la financiación del terrorismo que utilizaba información sobre pagos obtenida de SWIFT para investigar a Al-Qaeda y otras redes terroristas. El otro pilar del dominio de Estados Unidos es una red de bancos estadounidenses que prestan servicios a intermediarios. El control de esta infraestructura otorga a Estados Unidos el poder para rastrear los flujos financieros mundiales, así como para impedir a dichas entidades que las utilicen mediante sanciones. Ahora nos planteamos preguntas que antes eran impensables. ¿Podría Estados Unidos sancionar a China a través de este sistema de pagos en dólares? ¿O podría ordenarles a los grandes bancos que compensan pagos en dólares en Estados Unidos no prestar sus servicios a bancos chinos? Shenzhen. En China se está llevando a cabo un experimento masivo que deja entrever la seriedad con la que el país está respondiendo a la amenaza de una guerra financiera. El presidente Xi ha designado la cadena de bloques como una de las principales prioridades de innovación del país. Y China siguió adelante con las pruebas de su nueva moneda digital, dando los primeros pasos tentativos que algún día podrían liberar al mundo de depender del dólar para las transacciones internacionales. Para entender cómo funciona un yuan digital, primero hay que fijarse en el ecosistema de pagos sin efectivo de China. Hasta un viaje a un lugar de culto no requiere efectivo. Las billeteras digitales y sistemas como WeChat Pay y Alipay son ahora dominantes en lugar del efectivo. Y la adopción generalizada de pagos sin efectivo ha allanado el camino para que el Banco Central de China comience a experimentar con el yuan digital. En 2020, China se convirtió en la primera gran economía en realizar una prueba real de una moneda digital nacional. El pago electrónico es en realidad un paso previo muy importante para la moneda digital, ya que tenemos Alipay y el pago WeChat de Tencent. Y todos estos métodos de pago permiten a la gente acostumbrarse a una nueva forma de hacer el pago. Es posible que el pago electrónico allane el camino para la moneda digital. La moneda digital china se está probando ahora en 4 ciudades del país. Pero el objetivo es acelerar la internacionalización del yuan. El exgobernador del Banco Central de China afirma que la moneda digital china pretende hacer frente a la hegemonía del dólar estadounidense. China es el principal socio comercial de muchos países, pero su ambición de internacionalizar el yuan avanza lentamente. El yuan representaba alrededor del 2% de las reservas mundiales y el 1,76% de los pagos transfronterizos en junio de 2020. Un ambicioso plan para un yuan digital podría poner en marcha el cambio, empezando por las fronteras de China con la ASEAN. Tenemos 10 naciones en los países de la ASEAN. Muchos de ellos están enlazando fronteras con China. ¿Se imaginan cuántas personas viajan de un lado a otro en estas regiones fronterizas como China y la frontera de Vietnam o de Myanmar? Hay decenas de millones de personas haciendo negocios entre las fronteras. En el pasado, si eras un agricultor de Myanmar y tenías un bambú fresco, se lo vendes a un socio comercial chino. Y luego tienes que convertir tu dólar de Myanmar a yuanes chinos. Ahora, con la moneda digital, nuestros amigos de Myanmar, Vietnam y Laos no necesitan abrir una cuenta bancaria en China, que ahora es muy difícil. Pueden descargarse una aplicación y depositar su dinero en el puesto de cambio autorizado que emitirá la moneda digital china en su billetera y podrán utilizarla inmediatamente para comerciar. De este modo, se facilitará la conexión entre los ciudadanos y se impulsará el comercio fronterizo. Y con este cambio en la frontera, la influencia será poco a poco
mucho mayor. Washington, D.C. En Estados Unidos, el experimento del yuan digital suscita inquietud. Sistemas como SWIFT han dado a Estados Unidos influencia sobre otros estados, ya que las sanciones que apartan a un país de esta red suelen ser una sentencia de muerte. Irán es un ejemplo de ello. Washington recurre cada vez más a las sanciones como herramienta de política exterior. Pero la agudeza de esa herramienta está ahora en entredicho, a medida que la moneda digital china se arraiga en todo el mundo. Irán u otro adversario de Estados Unidos podría importar la infraestructura de moneda digital desarrollada por China para crear su propia moneda digital y realizar transacciones transfronterizas con países dispuestos a hacerlo, sin que las autoridades estadounidenses puedan supervisar o sancionar estas transacciones. En cuanto a Irán, Estados Unidos y sus aliados europeos usaron sanciones financieras para llevar a Irán a la mesa de negociaciones para el Plan de Acción Integral Conjunto del Acuerdo con Irán, que se firmó en 2015. Al momento del acuerdo, Irán no podía negociar con Estados Unidos ni Europa. Había quedado aislado de SWIFT, lo que significaba que no podía pagar las importaciones ni recibir pagos por las exportaciones, y su economía quedó paralizada. Así, Estados Unidos y sus socios lograron sacar provecho de esta situación y levantaron algunas sanciones a cambio de limitar el programa nuclear iraní. La amenaza que plantean las monedas digitales es que pueden usarse para realizar transacciones transfronterizas que primero no necesitan usar el servicio de mensajería SWIFT para comunicarse entre bancos y segundo, eliminan la necesidad de bancos corresponsales porque cualquier usuario puede hacer un pago directo a cualquier otro usuario a nivel mundial. Si China desarrollara tecnologías transfronterizas, podría evitar la supervisión de Estados Unidos y las sanciones se debilitarían. Así Irán llevaría a cabo actividades como el enriquecimiento de uranio y la construcción del programa nuclear, que no estaría supervisado por Estados Unidos. Precisamente debido a las sanciones financieras de Estados Unidos, la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, se ha visto envuelta en un proceso judicial en Canadá y no ha podido regresar a China. Estos casos pueden convertirse en cosa del pasado si la moneda digital china prospera. Guerra comercial, financiera y de declaraciones. Este es el legado de la presidencia de Trump, con tan profundo impacto que posiblemente continúe en la nueva administración. Creo que el área actual de competencia, confrontación y conflicto con China durará más que la administración Trump. Algunas de las cuestiones, particularmente en torno a la tecnología y los ecosistemas tecnológicos, son las que nos acompañarán durante años. Yo no sería tan pesimista. Sé que los últimos 5 años han sido difíciles en las relaciones entre Estados Unidos y China, pero no significa que los próximos 5 años también lo serán. Tenemos capacidad para ajustar nuestras políticas e interactuar de forma productiva. El cambio climático es el tema natural en el que podríamos tener intereses en común. Creo que la paz en Afganistán y en el Gran Oriente Medio es un área de posible debate con China. Corea del Norte es otro tema natural. Existen desacuerdos entre China y Estados Unidos, pero debe tratarse con una actitud racional y pragmática. Ya existen demasiados problemas para ambas partes, no debemos añadir más. Muscatine, Iowa. Todos se enfocan en la parte negativa, pero hay una parte positiva. Esto hace que todo sea muy pesimista sobre cómo van las cosas. Ha repercutido en la inversión hotelera, ya sea por negocios o por turismo. El número de visitantes está disminuyendo. Pero precisamente porque los lazos entre Estados Unidos y China son tan malos, tenemos que cuidar este pedazo de bondad y proteger esta singular historia de amistad, para compartirla con los ciudadanos y con nuestra próxima generación de estudiantes. No debemos dejar que se rompa. Eso sería muy aterrador.
Creo que debemos aprovechar los lazos entre Estados Unidos y China, las relaciones que ya hemos tenido y tratar de repararlas. Es fácil que pasemos por alto algunas de esas relaciones personales que se han desarrollado a lo largo de los años y son fundamentales para curar algunas de las grandes heridas que existen en nuestro mundo actual. No sé si se trata de propiedad intelectual, de robar o algo así, pero me gustaría que Estados Unidos fuera más fuerte, que investigáramos por nuestra cuenta. No podemos limitarnos a criticar. Debemos estudiarlo por nuestra cuenta, ser buenos, ser los mejores, así podremos competir. En el próximo episodio, se desata una guerra tecnológica entre las dos superpotencias. Huawei tiene ahora problemas por la tercera ronda de sanciones de Estados Unidos. China está construyendo su propio Internet centrado en valores muy diferentes y ahora está exportando su visión de Internet a otros países. El enfrentamiento entre Estados Unidos y China ha dado un nuevo giro con los visados de estudiantes en la línea de fuego. Un país decide luchar contra el otro. Ya déjenos en paz, los estudiantes somos inocentes. Creo que ser chino en Estados Unidos, en especial ahora con la pandemia del coronavirus, me hace entender lo que pueden sentir los musulmanes y los inmigrantes después del 11 de septiembre. Se ha avivado una sensación innata de supremacía blanca, nativismo y de xenofobia.